pequeñas acciones que generan grandes cambios. Evita botellas de plástico desechables. Opta por botellas reutilizables para llevar agua o bebidas contigo. De esta manera, evitarás la necesidad de comprar botellas de plástico de un solo uso y disminuirás la cantidad de residuos plásticos. Una campaña de Radio Surfuy, la voz de todos. Por los Andes de mi Apurímac, desde las cumbres hasta tu corazón, como la flor, Surfuy te sigue y te acompaña dándote resplandor. Es como el eco de la montaña, es una voz que te sigue, voz que resuena, son nuestras voces unidas en una sola expresión. Surfuy, la voz de todos. Nuestro planeta, nuestra Pachamama, es nuestra casa. Por ello, todos estamos llamados a cuidar del lugar donde vivimos. Pachamamanchis, un programa donde recibiremos información, consejos ambientales, invitados y música. Bienvenidos a Pachamamanchis. Buenos días, señor, señora, joven, señorita. Allí puncha y cachun ya paiquichespa. Ya, cachanchis, kei programanchispi, Pachamamanchis, Radio Surfuy, Guaira, Huasi, Pachapi. Ya estamos en el programa Pachamamanchis a través de Radio Surfuy. Y estamos acompañados por el ingeniero Luis Santos. Luis, muy buenos días, bienvenido a Pachamamanchis. Muy buenos días, Henry, muy buenos días a todos. Un gusto estar aquí en la radio y compartir el día de hoy un tema importante a nivel de lo que es medio ambiente y bueno, también tener la participación de todos los compañeros que están escuchando la radio y el programa. Muy bien, el día de hoy tenemos una programación, un tema muy importante. Kunan Rimasunchich aquí manta. Hoy hablaremos sobre la sequía. ¿Qué es la sequía y sus efectos en el medio ambiente? El año pasado hemos tenido ya incendios forestales precisamente porque las lluvias se han retrasado bastante y eso ha ocasionado precisamente una sequía que ha sido, parecía interminable la sequía. Pero, ¿qué es la sequía, Luis? Sí, bueno, ahí vamos a hablar exactamente de las definiciones, algunos eventos que han ocurrido o están ocurriendo, el tema del cambio climático, entonces esos temas vamos a abordar ahora. Pero principalmente, ¿qué es la sequía? ¿No? Es un evento climático extremo, pero de origen natural. O sea, esto se presenta pues cada cierto tiempo, cada cierto periodo, pero ahora estamos viendo que es más continuo, se ve el tema del cambio climático, las lluvias ya no son en las fechas que uno lo conocía, lo esperaba, pero vamos a hablar de todos esos temas ahora, ¿no? Para tener un poco más de conocimiento y nuestros amigos oyentes ahí van a poder de repente aportar, ¿no? Porque hace muchos años, pues, yo me acuerdo hasta con mi abuelo, veíamos el tema del clima, podíamos predecir que va a llover, pero como ahora en estos tiempos ya es impredecible, ¿no? Así es, antes las lluvias eran muy muy predecibles, incluso había esto de que son las cabañuelas en el mes de agosto y era interesante cómo veían estos días y cómo se podían prever las lluvias con estos días, pero hoy en día no funciona mucho eso. ¿Y por qué sucede eso de que las lluvias ya no son en las épocas que corresponden, las sequías ya no son en las épocas que corresponden? Sí, bueno, hay diferentes factores
Uno es justamente nuestras actividades, las actividades que nosotros desarrollamos. También se va presentando el tema de estos incendios, con la cual también pues hay un cambio climático, la diferencia de temperatura a lo largo de lo que es los años se ha ido incrementando a nivel global. Entonces ya no es justamente como antes, ¿no? El fenómeno de Niño pues era cada ciertos periodos, pero ahora por ejemplo este año ya está pronosticado un fenómeno, y por lo cual hace que todo esto pues tengamos que conocer, hasta nosotros también dar un aporte, ¿no? Esto es algo global, no es solamente de un lugar focalizado, pero no, todos podemos aportar en disminuir justamente estos cambios climáticos, y justamente para evitar en algunos casos sequías y en algunos casos inundaciones, ¿no? Es justamente todo el cambio que se viene ocurriendo ahora. Uyarisqaykichis manhina yapanchis yana pakusunman. Kay ch'akiykuna, kay inundacionkuna ama yapakunampaj. Pero hablemos ahora del tema de las sequías. A nivel agrícola, ¿cuáles son los efectos que nos puede traer la sequía? Sí, bueno, a nivel agrícola, la sequía, aquí pues ya conocemos nosotros nuestros pisos altitudinales, sabemos dónde se pueden sembrar ciertas especies, pero al final, ahora con todo este cambio, pues nos lleva a de repente cambiar, el tema ya no, la producción no es la misma, entonces ahí es hasta un tema de cómo se llama, de poder ver qué poder hacer en estas zonas, ¿no? O en todo caso, cómo poder tener un afianzamiento hídrico, que se le llama, algunas obras, proyectos de represa para justamente mantener esos campos, cultivos, terrenos agrícolas. Por ejemplo, ayer conversaba con un amigo de ahí en la ruta, que es de Camaná, de la zona de Arequipa, y bueno, pues el tema han tenido que cambiar algunos cultivos, ¿no? De arroz, por ejemplo, que hacían, ya por ahí también el tema de algunos árboles frutales. Entonces, eso también conlleva que la escasez, en este caso ya de agua, hacen que cambien, ¿no? sus productos de cultivar. Pero bueno, ahí es muy importante ver qué podemos hacer algo más grande, ¿no? Para continuar con lo que ya tenemos establecido en los diferentes pisos altitudinales. Así es, y en nuestra provincia el tema del cambio climático es un poquito más complicado, porque tenemos diferentes pisos altitudinales. Tenemos desde vallecitos hasta punas bien pronunciadas. Sí, bueno, justamente, por ejemplo, aquí estamos a los 4.000 y tantos, 4.200, pero por ejemplo en la zona de ya camino hacia Chumivilcas, en la ruta por ejemplo tenemos Saigua, que está a 2.000 y tantos, es en el sitio de Capamarca. Ahí por ejemplo hay árboles frutales, por la zona de Mara se puede ver ya el tema de maíz, ¿no? Que se siembra. Acá en Saxahuilca, que he estado, muy bonito lugar donde siembran la papa. Entonces sí sabemos ya de algunos productos que justamente están aquí a diferentes pisos. Entonces, pero igual, ¿no? Un cambio, un tema de una sequía afectaría a todos estos cultivos. Se vería de repente qué otras alternativas tener, pero en verdad ahí cambia totalmente el tema de estos efectos que puede venir, ¿no? Por el tema de la sequía. Así es, el tema de la sequía también es un tema complicado, es un tema que complica la situación de mucha gente que vive de la agricultura. En nuestra provincia muchos vivimos a base de la agricultura, no solamente para lo que es los cultivos, sino también para los animales, porque dependen del agua de las lluvias. Uyarisqaykichis manhina wayqaykuna panaykuna chakiqa manan allinchu mijuykunapaq. Chaytaqa yachaynkichishña. ¿A qué se refiere cuando se dice sequía hidrológica? Bueno, justamente en esta parte el tema de la hidrogeología, en un año tenemos épocas marcadas de lluvia y cuando es época de sequía. Pero en este caso la sequía pues se alarga, ¿no? O sea, el caudal del río disminuye.
y eso hace que justamente pues se hable como una sequía hidrológica. Entonces antes los ríos de repente eran más caudalosos por más lluvias, entonces el aprovechamiento a lo largo de la cuenca, a lo largo del río, pues era para los cultivos, como dice, para los animales, para el consumo también, ¿no? El previo tratamiento, para el consumo, pero esa sequía hidrológica hace que justamente pues ocurra estos eventos ya de disminución, una afectación, ¿no? Entonces estamos hablando de algo pues más una alerta, ¿no? A nivel local, a nivel nacional, a nivel mundial. Hay ríos que se han secado claro. a nivel del mundo, algunos se están secando, y es más, hay un poco revisando la información, hasta se están descubriendo, por ejemplo, algunos restos de otras culturas. El río, por ejemplo, Éufrates, que ahí curioso, ¿no? Hasta hay un tema de que han descubierto pues algunos ¿cómo se llama? Estos recuerdos. Estas representaciones culturales que tienen. Eso, ¿no? Entonces imagínate, está todo eso ahí y bueno, pues es lo que va ocurriendo, pero sí es la disminución, ¿no? del caudal que hay en los diferentes ríos, y que bueno, pues ahí el que está más afectado pues son las especies, ¿no? Los más conocidos, los peces, las ranas, sapos que pueden estar ahí, ¿no? Entonces eso ya es un cambio que va ocurriendo ya en estos eventos, ¿no? De sequía hidrológica. Uyares haikichis manjina hueca y kuna pana y kuna sequía hidrológica nesca ni con o mayu uno chakiscan manjina jojuatakuna kanmi mayu chakiscan chi raiku sequía hidrológica nikon kan imaymana hatun mayukuna Amazonas chiymantapis hojlado suyukunapi mayu ch'aki chayman sutiakun sequía hidrológica. Aquí se llama sequía meteorológica, Luis. Esto sí ya es más un ambiente de toda la atmósfera, ya va relacionado a la lluvia. Un poco para aclarar, el anterior era como que los ríos que disminuyen su caudal, pero son alimentados por lagunas, por algunos nevados, pero en este caso ya habla del tema de la lluvia. Entonces toda la meteorología va cambiando, el tema de lluvias van siendo menos. Por ejemplo, como mencionabas, el año pasado, en los meses que debería llover, pues se habían retrasado las lluvias, y eso justamente pues afecta a todos, ¿no? El tema de agricultura, ganadería, consumo. Entonces eso un poco para tener claro, ¿no? La sequía meteorológica. Ahí el tema de la humedad también va bajando porque hay menos lluvia. Hay tema de fuertes vientos, o sea, ya se altera, ¿no? Ya se altera todos esos temas. En algunos lugares aumentan las temperaturas, entonces todo esto hace un cambio severo, ¿no? Y justamente la sequía está pues al final es la consecuencia de todo este cambio en la disminución de lluvias. Hay lugares que estaba viendo que ayer creo aquí en la radio indicaron que por ejemplo China ha sufrido una ola de calor de hasta 50 grados, entonces imagínate tener un evento así meteorológico, ¿no? De un cambio de clima tan severo es ya alarmante, ¿no? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Claro, un ambiente más seco también es propicio para que los incendios se propaguen mucho más rápido. Sí, efectivamente, esos incendios que hemos tenido el año pasado a nivel local, hasta mundial, ha sido increíble, ¿no? Había un mapa que se difundía en las redes sociales de los incendios y en diferentes lugares. Entonces no hay lluvias, hay sequía, todo está seco, aumentan los vientos y eso propaga más pues todos los incendios que hemos tenido, ¿no? El año pasado. Ojalá que este año pues en esta época que ya estamos en seca no tengamos pues los mismos eventos, ¿no? Claro que sí, las autoridades ya debemos estar pensando qué podría salir mal en esos meses y debemos estar preparándonos para hacer campañas de prevención y también para poder actuar rápido si es que ocurriera. Y el último, antes de irnos a la pausa, la sequía socioeconómica, que es un término que no lo escuchamos. Sí, está ligado en sí nosotros
como personas, cada uno tenemos un consumo, ¿no? Un consumo de agua promedio. Ya, bueno, es una cosa en la ciudad, en el campo, pero tenemos un consumo de agua promedio. Al final, ¿qué pasa con esto, no? Al haber menor cantidad de agua, pues justamente ahí ya podemos estar hablando de la escasez, ¿no? Entonces la escasez ya es otro término, eso vamos a diferenciar más adelante, que es una sequía y que es una escasez. Pero ahí lo que justamente necesitamos para nosotros, para sobrevivir en promedio, nuestros recursos, el usar diario, un promedio nada más que usamos cada persona, estamos hablando de 80 litros, 50 litros por día. Entonces, al haber esta sequía, pues disminuiría, ¿no? nuestros consumos para las diferentes actividades que desarrollamos en el día a día. Entonces, a eso va, ¿no? El tema de justamente de la sequía socioeconómica, y bueno, al final eso también va a llevar un tema de escasez a que los precios también suban, ¿no? Entonces eso también va con la parte de la economía de cada uno, de cada habitante, de cada familia, ¿no? Entonces eso se está incrementando pues cada vez más. Hay ciudades en el mundo y en nuestro mismo país que están manifestando que el agua se está acabando, que están teniendo déficit hídrico y, bueno, están llamando a un consumo responsable del agua. Esperemos que en nuestras provincias el consumo sea responsable y que tengamos el cuidado necesario para que este líquido vital no nos falte. Wayakaykuna panaykuna unoqa tukukunmanmi. Unoqa ojananchispaq tukukunmanmi. Unoqa kasallanmanmiya. Ichaqa ojananchispaq imaymana tratamiento nisqa kananmi. Chayqa imaymana churakunan imaymana hampikunata allinta ojananchispaq. Allinta waqaychasun chay unuta. ¿Te parece si vamos a una pausa? Sí, conforme, vamos a la pausa y bueno, esperamos también la participación de nuestros oyentes en la radio. En la radio, a ver, la pregunta, ¿qué preguntamos? A ver, vamos a preparar unas consultas, a ver qué acciones podemos hacer cada uno de nosotros para justamente evitar las sequías, ¿no? Cómo podemos aportar. Ya en programas anteriores hemos dado algunos ejemplos, acciones muy puntuales que pueden ser muy pequeñas, pero al final contribuyen, y esto lo debemos replicar todos, ¿no? A ver, ejemplos, a ver de qué acciones podemos proponer cada uno de nosotros. Así es, las primeras respuestas, tenemos aquí premios especiales, tenemos un kit gracias a Medio Ambiente. Vamos a una pausa y regresamos con más en Pachamamanchis. Ángel mensajera, ruego ojote, un grato cariño, un grato agradecimiento y una grata voluntad, porque a través de Radio Surfui todo Cotabambas escucha a Oscar y Milardo Carrillo. Un abrazo grato, hermano, y Radio Surfui adelante. Cotabambas, Causachu, Huayjetanaicuna. He renunciado a ti con el corazón destrozado. Amanece en el Perú y 3 regiones gigantes se levantan. La costa, con su infinito mar. La selva, con sus bosques mágicos. La sierra, con sus picos y quebradas. Este es el Perú. Somos la raza más pura y el mundo lo dice. Un país que nunca se rinde. Un país de gente alegre y siempre con buena vibra. Sobre mi pecho llevo tus colores y están mis amores contigo, Perú. Nos sentimos orgullosos de pertenecer a esta tierra, única en el mundo. Esta es mi tierra. Nos sentimos orgullosos de ser peruanos. Felices fiestas patrias, Perú. Surfui, la voz de todos. Pachamamanchis. Este
este sábado 22 de julio en Pachamamanchis. Tu programa ambiental a las 8 de la mañana por Radio Surfo y La Voz de Todos. Conversaremos sobre la sequía y sus efectos en el medio ambiente. Solo por Surfui, La Voz de Todos. Kunanmi uyarisunchis allinta riqsispa Carretera Nacional Nisqata. Ingeniero Alberto, imaynallan, maytata husqaylla rishankiri? Pana y Grimaldina, kayllapiya noqaqa llank'aspa purini, Vía Nacional Nisqata qhawarispa, allin kananpaq, allinta llipinchis purinanchispaq. Ingeniero, imakunatataq ruwashankichis carretera allin kananpaq? Grimaldina, willasayki, Empresa Las Bambas qillqamun huk convenio, Ministerio de Transportes y Comunicaciones nisqawan, carretera mantenimiento ruwakunanpaq, hinallataq Las Bambas ch'aqchumunan carreterata wakin sector kunapi. Allimi chayqa ingeniero, imakunatataq ruwakunqa chay llank'aykunapiri? Chay convenio nisqawan Las Bambas alchapayanan sapap'unchay Carretera Nacional nisqata, hinallataq ch'aqchunan carreterata mana allpa, polvo hatarinanpaq, mineral camionkuna puriqtin. Imakunatawantaq ruwamushan Las Bambas? Las Bambas ruwamushan inversión social nisqata, comunidades, distritos y provincias, ñampatapi tiyaqkunapaq, Carretera Nacional sutichasqapi, chayachin apoyos voluntarios nisqata, empresa hatisqanman hina, ejes de desarrollo nisqata q'emirinanpaq. Imataq chay ejes de desarrollo nisqari? Chay apoyo social nisqawan llaqtakunaq sasachayninta yanapamun, sector salud, agropecuario y educación nisqapi. Kusa ingeniero, chay ruwaykunataqa willakunakichispunin. Hinan panay Grimaldina, kunanqa allintañan willamushayku imaynatas Las Bambas yanapamushan llaqtakunata, carretera patapi tiyaqkunata, hinallataq Carretera Nacional nisqata alchapaymusqanta. Añay, tupananchiskama ingeniero. Huk kutikamaña panay Grimaldina, risaq. Kunanmi yuyarinchis allinta riqsispa Carretera Nacional nisqata. Pequeñas acciones que generan grandes cambios. Evita botar plásticos a los ríos. No botes bolsas, botellas de plástico o basura a los ríos. Puedes provocar daños irreparables en la vida acuática. Recuerda que puedes reusar, reutilizar y reciclar. Una campaña de Radio Surfui, La Voz de Todos. Chancho, chancho, chanchito, ya me lavo las manos. Chancho, chancho, chanchito, ¿acaso soy como tú? ¿Acaso soy como tú? Mis manitos yo me lavo más bonito que el gato. Yo me lavo más bonito con agua y con jabón, con agua y con jabón. Cuchi, cuchi, cuchicha, lávate las manos. Cuchi, cuchi, cuchicha, para que te sientas feliz y bailes conmigo. No te olvides, lávate siempre las manos con agua a chorro y jabón. Después de ir al baño y antes de comer o cocinar. No seas cuchi. Red de Salud Cotabambas, trabajando por todos. Son las 8:36. Surfui, la voz de todos. 8 de la mañana con 36 minutos, 8:36. Huayaqaykuna, panaykuna, ch'aki manta para, ch'aki manta rima shanchis. Estamos hablando de las sequías. Como hemos visto, tiene distintos efectos, distintas consecuencias y pueden haber también distintos tipos de sequías. Nos escriben a las redes sociales. Abel Quispe nos dice: muy buenos días, estuve esperando este día solamente para escuchar mi programa favorito, Pachamamanchis. Muy buenos días, Abel, gracias por escucharnos.
Juana Lunas dice, buenos días, amigo Henry Borda, buen programa, gracias Juana Lunas. Abel Quispe nos escribe nuevamente, dice, mi respuesta en WhatsApp. A ver, nos vamos directamente hasta WhatsApp. Y Abel tiene la respuesta. A ver, dice aquí, realizamos la siembra de agua, uso responsable del agua, segregando de manera responsable nuestros residuos. ¿Es correcto, Luis? Sí, bueno, son algunos ejemplos, ¿no?, de con la cual podemos contribuir cada uno de nosotros en el tema de justamente prever o apoyar en el tema de que no haya esas sequías, ¿no?, justamente para que no haya un cambio pues climático. Así es, entonces, respuesta correcta, Abel. Muy bien, se ganó una de las bolsitas que trae nuestro amigo Luis Santos desde Medio Ambiente. Coordinamos para que puedas recibir tu bolsita. Otra cosa del cambio climático son del cambio climático y de la sequía también es el tema de los indicadores, porque hay especies nativas, tanto en flora como en fauna, que nos indican si va a ser un año lluvioso o si va a ser un año de sequía, ¿verdad? Sí, efectivamente, justo ahí tenemos un ejemplo. Algo curioso también que se ha visto, por ejemplo, la perdiz que tenemos aquí en estas zonas, es una especie conocida, ¿no?, que ahí a veces nos cruzamos en el campo, cuando caminamos, pues la perdiz es algo muy curioso. Por ejemplo, se dice, ¿no?, un año de lluvias normales, la perdiz pues anida en la parte alta del ichu, pero en cambio, cuando va a ser un año seco, el ave pues anida en la parte baja del ichu. Entonces, por ejemplo, ese es un indicador biológico que de repente nuestros ancestros pues con eso pueden hacer un seguimiento, ¿no?, de cómo iba a ser el año. Y así como esto hay otros ejemplos, y estaría bueno invitar, ¿no?, la participación, a ver de qué otros conocen nuestros oyentes. Entonces la invitación está hecha. ¿Qué otros indicadores conocen sobre si el año va a ser lluvioso o el año va a ser de sequía? Por ejemplo, cuando existe una cierta cantidad de aves o cuando escasean aves, puede ser un año lluvioso o de sequía. Cuando el cielo está en ciertas fechas muy nublado o cuando está muy despejado, también indica que va a ser un año de sequía o va a ser un año lluvioso. Esos son algunos de los indicadores. Díganlo exactamente. ¿Qué otros indicadores conocen a través de nuestras redes sociales? Recuerden que estamos a través de WhatsApp, que pueden comunicarse a través de WhatsApp, y estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook, de YouTube, de Twitter, por todas las plataformas a través de FM y AM. Somos Radio Surfui y estamos en el programa de Pachamamanchis. Nuestros abuelos tienen importantes experiencias en eso, ¿no? Sí, efectivamente, pues antes, tuve la oportunidad de vivir con los abuelos y con ellos, ¿verdad? Cuando íbamos a campo, pues ya veían el tipo de el cielo, el tipo de nube, y decían, ya con una anterioridad, vamos a refugiarnos, no había pues detectores así como ahora, ¿no? Entonces, la verdad, la experiencia al mirar el cielo pues enseñaba mucho. Yo tengo algo muy particular, ¿no? Mi abuelo, no sé, aproximadamente cada 25 o 26 de febrero, él veía el cielo en la noche, ¿no? Y decía, pues, parece que va a haber neblina, va a amanecer con neblina. Y si había neblina, al día siguiente pues para él iba a ser una mala cosecha para la papa, por ejemplo, ¿no? Él decía que ya acá se va a malograr la papa porque va a entrar la rancha o la rancia, que así se le menciona, y imagínate, ¿no? Tener ese nivel de experiencia indicando que, va a continuar las lluvias, ¿no? Va a haber mayor humedad, y eso malograba, por ejemplo, una cosecha. Entonces, eso lo viví con él en campo y se aprende, ¿no? Se aprende bastante, pero ahora ya es poco diferente, ¿no? En esos años los abuelos pues no tenían la tecnología que tenemos ahora, pero para predecir, pero ya con la experiencia de vivir en campo tantos años, pues daban algunas enseñanzas también. Claro que sí, recuerdo algo bien curioso de mi abuela, que miraba los puquios, las salientes de agua
y según hacia dónde se dirigía el agua, veía si era un año seco o era un año lluvioso, según la dirección del agua. Y bueno, como que funcionaba, y era un poquito bien escondidito. Interesante. Sí, pues así, con algunos ejemplos, algunas vivencias, pues que nos quedan, se puede ver. Pero a ver, invitamos a los compañeros que nos están oyendo a ver qué indicadores, el que llamamos nosotros, o en todo caso qué costumbres había, ¿no? Con el tema de poder ver si iba a ser un año lluvioso, un año seco, no sé, a ver qué nos indiquen. A ver, así que están invitados todos nuestros radioescuchas para poder indicarnos, para poder contarnos qué otros indicadores biológicos conocen para saber si es un año lluvioso o es un año de sequía, o cuáles van a ser el comportamiento del clima para estos meses, para estos años. ¿Hay diferencia, Luis, entre escasez y sequía o es lo mismo? No, bueno, acá vamos a, como mencionábamos anterior, sí vamos a hacer un tema de definiciones o cuál es la diferencia. Por ejemplo, el tema de sequía es algo que es temporal, ¿no? Por un tema de lluvia o un tema de un caudal natural que puede ocurrir en un río, pero ahí se habla de una insuficiencia, ¿no? Una disminución, ya en este caso del agua. Pero en la parte de lo que es escasez, ya sí estamos hablando de un tema ya más complicado, porque ahí sí ya no hay el tema del agua, hay un déficit, ¿no? O sea, yo necesito tanto, pero para vivir, o para una siembra, para una actividad agrícola o por los animales, pero si yo tengo menor a eso, a lo que yo necesito, por ejemplo los 50 litros, ya estamos hablando de una escasez, ¿no? Entonces eso hace justamente que se diferencie un poco qué es la sequía y la escasez. Y la escasez pues es algo constante, o sea, se va dando a lo largo del tiempo. Hay lugares, hasta por pueblos o culturas que han desaparecido, ¿no? Por el tema de lo que es la escasez de agua, o han tenido que emigrar a otro lado. Entonces eso un poco para aclarar y saber cuál es eso, ¿no? Entonces la escasez ya es una demanda de agua pues con la cual no podemos cumplir, no podemos tener ya en el lugar. Entonces, ahora, importante también que siempre veamos, ¿no? Cada año a ver cómo son nuestros consumos. Eso es lo que pedimos, por ejemplo, nosotros aquí a nivel de todas las empresas que hacen el uso del agua, que tengan una estadística, ¿no? De ver cómo va el tema de su consumo también, y a ver cómo pueden optimizar, ¿no? Con los ejemplos que hablaba el amigo Abel, ¿no? O sea, el uso responsable del agua también. Claro que sí, cada año debemos estar viendo, también debemos estar revisando cómo está nuestro consumo de agua, cómo está de repente, si es que estamos facturando también a nivel familiar, deberíamos estar viendo cuánto estamos pagando este año, cuánto estamos pagando el próximo año, si estamos gastando más, si estamos gastando menos, si estamos optimizando de repente el uso del agua, de repente hay algún cañito malogrados por ahí, si estamos haciendo arreglar, no estamos haciendo arreglar. Sí, eso justamente pasa, ¿no? En la casa, en la ciudad, a veces viene una factura muy elevada y a veces ni cuenta nos damos. Entonces por ahí alguna fuga, algún inodoro de repente que esté ocurriendo algo. Entonces esas cosas, esos consumos que hablábamos, consumos vampiros o consumos residuales que se hablan, ¿no? Así como hay en la luz, que hablábamos un momento con un artefacto enchufado, ahora con el tema del agua también, ¿no? Siempre hace una revisión, una vez al año, no estaría nada mal, y bueno, pues al final también se traduce en la economía, ¿no? De cada uno de nosotros. Claro que sí. Waykuna panaykuna uyariskaykichis qhawananchis imainan kashan noqanchis ununchis wasipi ununchis nishutachu pagashanchis manachu y nishutachu gastashanchis unuta manachu chaykunata allinta qhawananchis watan killan imainan kashan recibo de agua nisqa. Ahora vamos a ver el tema de los efectos de la sequía en nuestro país, en el Perú. Los efectos ambientales, a nivel ambiental, las sequías, ¿qué efectos tienen en nuestro país, Luis? Bueno, al haber menor cantidad de agua, justamente estas sequías hacen que falte el alimento, ¿no? Para
para nosotros como personas, también para el tema de los animales. Esto hace que justamente pues haya una reducción, una disminución. Ahora, el tema de nuestros animales silvestres que tenemos, ¿no? En los diferentes lugares, imagínate que se vaya secando el río, la laguna, esto hace también pues que genere un problema, una migración de estas especies. En el tema de lo que es la vegetación, pues ocurre se le llama pues un estrés, ¿no? Ahí van disminuyendo pues su capacidad de justamente de hacer la fotosíntesis, que hablamos de todo esto. Entonces ahí ocurre pues también un poco ya al tener una especie de vegetal con menos humedad, es más propenso a que justamente pues ocurran pues los incendios forestales que hablábamos, ¿no? Entonces, al tener menor humedad, pues ocurre esto. Ahora también, un suelo con menor humedad, ¿qué pasa? Comienza a erosionarse. En la erosión hablamos de que justamente se va perdiendo el suelo, porque no hay humedad, viene el viento y lo va desplazando, y pues esto hace que disminuya esa calidad del suelo. Entonces, son unos impactos, ¿no?, que se va viendo de lo que es la sequía, y por lo cual nosotros tenemos que bueno, pues hacer algunos actos muy a nivel personal, ya a nivel de lo que es las autoridades también, ver cómo podemos tener un poco más de agua, ¿no? Con unos proyectos, ya obras y acciones de cada uno de nosotros. Claro que sí, tenemos que cuidar lo que es la hidrología en el país. Sabemos que somos un país con varios climas y estamos propensos a la sequía. Entonces es muy importante que tomemos acciones, que tomemos también conciencia al respecto y tomemos también las medidas necesarias para poder cuidarnos del tema hídrico. ¿Y a nivel económico hay alguna afectación o todo es normal? No, claro, o sea, al disminuir el tema del agua a nivel de la agricultura, imagínense, ¿no?, todo lo que puede estar pasando, pérdidas a nivel de todos los agricultores. Al haber pérdidas o disminución de la producción, hay una escasez, y por lo tanto esto va a subir los precios, ¿no?, para todos nosotros, y eso pues hay un impacto ahí, ¿no? Ahora, el tema de justamente la agricultura pues da también un tema de trabajo, ¿no?, a las personas. Entonces, al disminuir los campos por el tema de cantidad de agua, hace que pues haya menos empleo local. Por ejemplo, en el norte tienen pues unas grandes reservorios de agua, ¿no? Esto ahora último se ha ampliado lo que es esto de Gallito Ciego, y hay unos canales, esa represa la verdad está por allá, es impresionante, ¿no?, de cómo tienen ahí el tema del control del agua, del tema para poder hacer sembríos muy grandes, y creo que el norte pues ahí nos está llevando una ventaja con estas obras de infraestructura que garantizan, ¿no?, que no haya sequía, justamente poder almacenar en época de lluvia el agua, y poco a poco pues ir optimizando y brindando el agua pues para las diferentes actividades que se necesitan, ¿no? Claro que sí. Tenemos que entender que la sequía no solamente trae problemas ambientales, que son muchos, también trae problemas económicos. Si se pierden los cultivos, si se pierde la producción, también hay aumento de precios. Y eso es en el mejor de los casos. En el peor de los casos es la desaparición del cultivo, la escasez de un tipo de cultivo. Y también es la pérdida para las familias, la pérdida económica para las familias. Y eso también significa pobreza para las familias. No existen existe el hecho de que no va a haber ingresos ese año para la familia. ¿Y eso qué significa? Que no van a poder comprar los útiles escolares para los hijos, no tienen acceso a salud, no tienen acceso a educación. Eso es realmente difícil. Por eso es que las autoridades deben estar comprometidas con esto que es la producción, y para estar comprometidas con la producción deben pensar y hacer algo con esto de las sequías. Y hablando de temas de salud, hay también, imagino, afectaciones, efectos de la sequía en cuanto se refiere a la salud, Luis. Sí, hay unos efectos también en lo que es la salud. Me olvidé, antes que pasemos a este punto, indicar, ¿no?, el tema, por ejemplo, de las
centrales eléctricas, la generación de energía, también son alimentadas por los ríos. Imagínate, un menor caudal en el río afectaría la producción de energía, ¿no? Entonces ya tendríamos horas racionadas nada más de luz. Imagínense llegar a esto, a no tener luz durante las 24 horas, solamente algunas horas, pues no... hay un impacto ahí para nosotros, para las generaciones, ¿no? que tenemos con nosotros. Pero bueno, eso también, ¿no? Para tenerlo en cuenta. Ahora, el tema de la salud, pues justamente al ver un clima pues más seco, con falta de agua, se vienen las enfermedades, ¿no? Respiratorias, ¿no? Por el tema de que pues hay más polvo, hay un tema de justamente de condiciones con la cual afectarían a nosotros. También el tema al ganado, a todas las especies que están ahí, habría por el tema de la escasez del agua y justamente las sequías. Ahora también aparecen pues nuevos vectores, ¿no? Por ahí algunas especies con la cual podrían estar apareciendo. Bueno, más aparecen por la época de lluvia, pero en seca pues también algunas, ¿no? Que se podrían estar proliferando. Claro que sí, las enfermedades están a la orden del día en épocas de sequía. ¿Por qué? Porque el agua es sumamente importante también para la salud. En pandemia hemos descubierto que lavarse las manos es sumamente importante. Y ahora imagínense si no habría agua, eso sería imposible. Y las enfermedades, las infecciones estarían a la orden del día. Lavarse las manos es un buen aliado para evitar las infecciones. Bueno, Jaikuna, pana y cuna, uyares Jaikichis Manjina, ima y mana, kan, kei chaki kajtenka, manan kolke cancho, mijuikunapas perdecapon, onkoikunapas hatarin, wiñarin, chiraiku, allinta, unuta, amachana. ¿Y nosotros qué debemos hacer, Luis? ¿Qué podemos hacer de repente desde nosotros mismos o desde las mismas autoridades para poder afrontar el tema de sequías o combatir el tema de sequías? Sí, bueno, hay como unos tips, unos mensajes ambientales. Nosotros ahí, el tema del agua, siempre es bueno tener de repente un reservorio, un lugar donde almacenar el agua, ¿no? Y usarlo racionalmente. Entonces, revisar también el tema de las cañerías, saber cómo están en el estado. Hay veces pues con el tiempo, con las heladas, por ejemplo, que hemos estado viviendo ahora, se revientan, ¿no? Se revientan por el tema de se congelan y pues las cañerías se revientan, como le decimos, o hay una fisura y comienza a haber una disminución del agua, una pérdida. Entonces eso, ¿no? Ahora los alimentos también, ¿no? Consumir alimentos, por ejemplo, no perecibles durante la época de sequía, deben consumirse pues con moderación. Eso también ayuda. Y bueno, pues el tema de evitar, ¿no? La quema de pastos. Ahora en épocas secas hay una costumbre, ¿no? de hacer esta quema pues previo a la siembra, pero a veces se escapa de control. Y esto hace pues que justamente esperando que va a haber una lluvia, al final no ocurre eso y vamos a tener problemas que hemos tenido, por ejemplo, el año pasado, ¿no? Hasta pérdidas humanas. En cuanto a la flora y la fauna, pues también se pierde, ¿no? Hay animales que ya no pueden escapar y bueno, pues se han encontrado hasta especies muertas, ¿no? Entonces, esas cositas, si bien es cierto, hay un tema de costumbre, pero creo que ya por el tema de las condiciones climáticas o el cambio climático que vamos viviendo, debemos ya cambiarlas, ¿no? Poco a poco. Bueno, también eso, ahora sembrar también algunos productos, ¿no? Que de repente necesiten poca agua. Ese es un tema de poder investigar a ver qué productos hacen que no consuman mucha agua, ¿no? Por ejemplo, bueno, en este caso sabemos que el arroz sí, pues, ¿no? Es algo que es un riego o un cultivo por inundación, pero aquí en nuestro lugar, en nuestra zona, en Chalhuahuacho, en los diferentes distritos que estamos, podemos ver qué productos, y estaría bueno, ¿no? No estaría nada mal, es una especie de hasta investigar
y ver cómo podemos optimizar el tema del agua, ¿no? O sea, hortalizas de tallo corto, como se le habla, o por ejemplo estos fitotoldos que hemos visto hacen que se consuma también menos agua, ¿no? Ya que hay un microclima que se genera dentro de estos y hace pues que se consuma menos, ¿no? Eso y bueno, pues aquí algunas charlas, ¿no? Que también se podría dar. Claro que sí, desde las autoridades se tiene que construir un proceso de sensibilización a los pobladores. Lo primero para que se destierre esa costumbre de quemar los pastos en estas épocas de sequía. Aparentemente para nutrir la tierra, no sé con qué objetivo, pero muchas veces se sale de control. ¿Por qué? Porque es una época seca, no hay humedad, no hay lluvias y se puede salir de control. Muchas veces queman y piensan que lo han apagado todo, pero no. Hay ápices de fuego que después se convierten en incendios y provocan la muerte de animales y hasta provocan la muerte de vida humana. Por eso es las charlas de sensibilización que deben hacer desde las municipalidades y es muy importante. El otro tema es que procuremos plantar también vegetales, árboles, plantaciones, flora que sea propio de la zona. Porque ellos están acostumbrados a recibir poca agua. Por ejemplo, árboles nativos. Por ejemplo, sería muy interesante que podamos reforestar con árboles que requieran poca agua. 8:57, terminamos el programa. Ok, perfecto, un tema muy interesante para todos, para reflexionar, un tema pues que no se está viviendo solamente acá, sino es a nivel mundial. Imagínense lugares que están llegando a 50 grados, a ese tipo de temperatura, pues la humedad del suelo hace que se evapore pues el agua que hay ahí. Las plantas también sufren un tema de evaporación, evapotranspiración le llamamos. Entonces ocurre pues ahí justamente ya poco a poco la muerte de estas especies. Entonces a nivel de todo lo que es la industria, la actividad antropogénica, todos nosotros pues pongamos nuestro granito de arena y veamos qué podemos hacer, ¿no? Y averiguar también adelantarnos un poco, ¿no? Qué podemos hacer hacia más adelante ocurra pues algo más fuerte. Entonces, pero todos tenemos esa capacidad, creo que, de aportar y también estar previendo a ver qué podemos hacer más adelante. Muchas gracias por tu visita, Luis, y hasta la siguiente semana. Listo, muchas gracias y muy gustoso haber estado aquí en este programa y bueno, pues haber compartido un evento más aquí, ¿no? Contigo, Henry, y bueno, gracias a todos. Muchas gracias, nos escuchamos la siguiente semana a través de Pachamamanchis, tu programa medioambiental. Pachamamanchista allinta amachasu. Wayqaykuna panaykuna uyarisqaykichismankina. Unutaqa amachananchis. Kanmi watakuna allin unuchayo. Kanmi watakuna ch'aki. Chayrayku allinta unuta amachananchis. Tupananchis kama. Llegamos a la parte final de tu programa, Pachamamanchis. Nos reencontramos en la próxima edición. El éxito de Precialinda, la dulzura de Surful y apanchispa rimaininchis. Y para ti, Pablito Limache. Radio Surfuy ahora ingresa a la web para ser la voz de todos. Infórmate en nuestra página web www.radiosurfuy.com. Pequeñas acciones que generan grandes cambios. Fomenta el reciclaje y la reutilización. Asegúrate de reciclar correctamente los productos de plástico que no puedas evitar utilizar. Promueve la reutilización de objetos de plástico como botellas o frascos, dándoles nuevos usos o transformándolos en objetos decorativos. Una campaña de Radio Surfuy, la voz de todos.
Creo que es mi vecina. ¿Por qué estará llorando, pobrecita? Vecina, ¿qué te pasó? Ay, vecina, anoche me robaron mi vaquita. Tú sabes, el único animalito que tenía y no sé qué hacer. Ay, vecinita, ¿cómo así? Estos malditos rateros. Pero no te preocupes, lo vamos a encontrar como sea. Ahorita mismo voy a llamar a Radio Surfuy para poner el aviso y al presidente de las rondas campesinas. Hay que avisarles para que llamen a las comisarías, a otras comunidades, y así lo vamos a alcanzar a estos rateros. Gracias, vecina. Si tú no me ayudas, ¿quién podría hacerlo? Sabes que estoy sola, no tengo a nadie. ¿Qué será de mi vida con esta tragedia más que me pasa? Ay, Dios mío, ¿qué será de mí? No olvidemos ser sensibles ante otras personas. Debemos siempre ayudarnos, ser compasivos, entender el dolor ajeno, seamos empáticos. Te lo recuerda Radio Surfuy, la voz de todos. Cuando veas mi desgracia, llorarás. En la provincia de Cotabambas, tierra del Ticapayana, escúchanos en los 810 AM y 102.7 FM. Surfuy, la voz de todos. Entre quebradas, cálidas, profundas, donde los ríos van cantando, danzando, donde las cunas son sueños de las flores, en las laderas verdes y hermosas, entre quebradas, cálidas, profundas, reina una linda flor moradita y blanca, con el corazoncito blanco y amarillo. Radio Surfuy, la voz de todos. Por ahí arriba, por ahí abajo, tengo mi camino. Para robarte, para llevarte, Chuquibambinita, linda paisanita. Desde muy lejos yo te recuerdo, siempre con el alma. Ni la distancia menor los años harán que te olvides, Chuquibambinita. Triste canto, quiero que comprendas que siempre ha sido mi Chuquibamba, tierra preferida, linda paisanita. Cuando me vine de esa mi tierra, hice la promesa de conservarte dentro mi pecho y lo estoy cumpliendo, Chuquibambinita. Belén patapi alay muscarumi, Belén patapi alay muscarumi. Amaina kaicho wajarkai siyawa, amaina kaicho wajarkai siyawa. Belén patapi alay muscarumi, Belén patapi alay muscarumi. Amaina kaicho wajarkai siyawa, amaina kaicho wajarkai siyawa.